Hola a todos, buenos días. Bueno, mi nombre es Darío Bejarano, soy licenciado en enfermería, especialista en cuidados críticos. Vamos a hablar en este momento de una situación especial que se nos da en los pacientes ventilados mecánicamente, que son los pacientes OCFA o EPOC, ¿no? Si bien no es el tipo de paciente predominante que tenemos, pero su situación de ventilación mecánica muchas veces nos hace replantear muchas cosas que debemos tener en cuenta al momento de ventilarlos. Antes de comenzar directamente con el tema, perdón, antes de comenzar directamente con el tema, tenemos que definir algunas, o tenemos que tener en cuenta algunas definiciones, ¿no? Como la compliance. Siempre que hablamos del paciente POC ventilado, hablamos cómo está su compliance, ¿sí? Y ahí podemos definirlo bien o podemos pensar otra cosa distinta, ¿no? Una definición distinta. Tenemos que referirnos a la compliance estática como algo inverso a la estancia, ¿sí? No es lo mismo un pulmón complaciente que un pulmón elástico. Describe la voluntad de los componentes del sistema respiratorio para expandirse en respuesta a la entrega de un volumen y una determinada presión alveolar. Esto quiere decir que un pulmón complaciente es aquel pulmón que se deja inflar, ¿sí? Se deja inflar. Por lo tanto, un pulmón complaciente, un pulmón de un paciente OCFA, es un pulmón complaciente. ¿Por qué? Porque se deja inflar, se deja entrar el aire, se deja modificar. Tenemos que tener en cuenta que valores de compliance en pacientes intubados van de 30 a 50 mililitros por centímetro de agua, eso sería lo normal, puede llegar hasta 100. ¿Sí? No es bueno tener una compliance dinámica, una compliance estática de 70. No es bueno, quiere decir que ese pulmón está muy complaciente, muy relajado. Ya vamos a ver por qué. Pero siempre cuando hablamos de compliance, debemos decir, no debemos, porque muchas veces he escuchado la definición de tiene un pulmón elástico, cuando realmente queremos decir un pulmón complaciente. Un pulmón complaciente es aquel que se deja modificar el cambio del tamaño del pulmón por el volumen que se le está entregando, el volumen corriente se le está entregando. ¿Sí? Vuelvo a repetir, un pulmón OCFA o EPOC es un pulmón muchas veces muy complaciente. ¿Sí? Deja entrar el aire, se deja modificar. La elastancia, y acá viene el problema del pulmón EPOC, tiene mucho que ver con tanto las fibras pulmonares como la pared torácica. El pulmón EPOC tiene alteración de las fibras pulmonares, ¿sí? Tiene una destrucción de las fibras pulmonares, tiene una alteración de la pared torácica, por lo tanto, se deja modificar. ¿Sí? Como ya dijimos, es complaciente, se deja modificar. Pero la elastancia, como dice ahí, es la inversa de la compliance, y se expresa por su relación en relación de la presión aplicada y el volumen. Un pulmón elástico quiere decir que se deja modificar a una presión determinada, pero una vez que se le quita esa presión, automáticamente quiere volver a su tamaño normal, a su tamaño de origen. Entonces, esa vuelta rápida es la elastancia. Cuanto más rápida quiere volver a su tamaño o forma predominante, mayor va a ser la elastancia que tenga. Y esto no es bueno. Porque si tenemos un pulmón elástico, se va a querer desinflar rápidamente de ese aire que le está llegando, y ahí va a venir todos los problemas, tanto con la compliance como la elastancia que tienen los pacientes OCFA, ¿sí? Que debemos tener en cuenta. Compliance dinámica, está relacionado con la vía aérea, tiene presencia de flujo, se aplica a cualquier variable de control, no requiere pausa, está relacionada con la presión pico, no distingue resistencia a flujo aéreo, a impedancia del sistema respiratorio, y un valor de 50 milímetros por centímetro cúbico. Esto es lo que medimos con el ventilador mecánico. La compliance dinámica por ahí no hay que tenerla muy en cuenta, sí hay que tener en cuenta la compliance estática. ¿Sí? La compliance estática porque refleja volúmenes y resistencias alveolares. Quiere decir qué tanto está ese pulmón, cómo está respondiendo ese pulmón a esa entrega de volumen. ¿Sí? No incluye el flujo, requiere una presencia de una pausa, y esta es una pausa para medir compliance, es una pausa expiratoria. ¿Sí? No una pausa inspiratoria como la presión plató, que a veces medimos y controlamos, y debemos registrar en todos los pacientes ventilados. Esto requiere una pausa expiratoria. ¿Sí?
la podemos relacionar con la presión plató. Refleja la verdadera compliance del sistema respiratorio, valor normal entre 35 y 50, habíamos dicho, ya 70 es mucho. 70 quiere decir que el pulmón se deja ventilar de manera pasiva, y no es bueno eso, porque el problema está en su desinflado, porque te lo modificaste, pero automáticamente quiere volver. También tampoco es bueno por debajo, ¿no? Y lo vemos ahora con nuestros pacientes COVID. Una compliance menor a 30 mililitros por centímetro de agua implica severo compromiso pulmonar, y hemos tenido compliance de 17, 18, terrible, ¿no? Que se lo ha pronado, que se lo ha hecho maniobras de reclutamiento muchas veces al día, y su compliance no supera los 20, 25 milímetros por centímetros de agua. Realmente son pulmones muy dañados, ¿no? Un pulmón de estrés. ¿Qué debemos medir en una mecánica respiratoria? Debemos medir la presión pico, siempre, a todos los pacientes debemos medir la presión pico. La presión pico nos está diciendo cómo se está adaptando la entrega de ese flujo a la superficie que debe ventilar, en este caso los dos pulmones. Medir presión plató siempre, que es la presión plató, podemos inferir que podemos pensar que la podemos interrelacionar con la presión alveolar. No es la presión alveolar, pero podemos llegar a ver ahí. Debemos recordar que no debe pasar los 30 centímetros de agua. Medir cargas resistivas y cargas elásticas. Medir autopip, medir compliance estática y medir curva de presión-volumen. Todos estos parámetros debemos medirlos para ver la mecánica respiratoria que tiene el pulmón del paciente que está ahí al lado mío en terapia intensiva. De esa manera vamos a tener un parámetro mucho más amplio de control sobre la mecánica del respiratorio. Entrando ya en el paciente OCFA, como la palabra lo dice, es crónico, ¿no? Es crónico. Para esta cronicidad no se hace de una semana a la otra, sino que es por años. Esto quiere decir que nosotros no podemos cambiar toda una estabilidad hemodinámica, respiratoria, metabólica, que se ha ido compensando con los años en este paciente que ha tenido obstrucción al flujo. No la podemos cambiar en 2 días, 3 días o una semana en terapia intensiva. Es muy perjudicial. El paciente OCFA tiene aumento de la resistencia. Resistencia es todo lo que se opone al pasaje de aire, ¿sí? Tiene un aumento de la resistencia, tiene un aumento a que el aire entre o salga. Principalmente tiene una resistencia expiratoria, ¿sí? Tiene un aumento de la resistencia expiratoria. El aire entra, como ya vimos, es complaciente el pulmón, se deja inflar, pero cuando quiere salir le dice stop. O te achico el bronquio, porque tengo un bronquio que es muy reactivo, que está muy lleno de moco, y te aumenta la resistencia al flujo expiratorio. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene el paciente OCFA? Aumento del tiempo expiratorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese pulmón se dejó inflar en un segundo, pero necesita 4, 5, 6 segundos para desinflarse, porque se desinfla de manera pasiva. Entonces, pero como tiene un aumento de la resistencia, como se dejó inflar, y cuando se quiere desinflar le dicen stop, pasa despacito, va a necesitar mayor tiempo, 3, 4, 5, 6 veces más que el inspiratorio, para desembarazarse de todo ese aire. Muchas veces ocurre que fisiológicamente no se desembaraza de todo ese aire. Mucho menos cuando está en ventilación mecánica. Pero fisiológicamente debemos recordar esto, que necesita mayor tiempo expiratorio para desembarazarse de ese aire. Porque si no, lo que produce que en la siguiente inspiración, ¿sí? Se produce la siguiente inspiración, produciendo lo que llamamos o lo que denominamos hiperinsuflación pulmonar o hiperinsuflación dinámica, como ustedes quieran llamarlo. Esto quiere decir que no se alcanza a desembarazar de todo el volumen y le está entrando otro volumen. ¿Sí? Esta hiperinsuflación pulmonar lo que nos da es lo que provoca es que el paciente genere autopip. ¿Sí? Ya vamos a ver, por favor. Ya vamos a ver sobre qué estamos hablando de autopip, pero esta hiperinsuflación pulmonar, como la palabra lo dice,
se va hiperinsuflando. Por eso el paciente crónico, lo que hace es horizontalización costal, tórax en tonel, pecho de paloma. Esta hiperinsuflación pulmonar quiere decir que está quedando volumen, que se traduce en presión dentro del pulmón, que va generando autopip. ¿Qué es autopip? Presión positiva al final de la expiración en un paciente que no está ventilado mecánicamente o que no puede desembarazarse de todo el volumen y de toda la presión que tiene dentro del pulmón. Este autopip hace que los pacientes OCFA tengan aumento de la capacidad residual funcional. ¿Sí? Le está quedando mayor cantidad de volumen, por lo tanto, mayor cantidad de presión dentro del tórax en cada ciclo respiratorio. Esto lleva claramente a un aumento del trabajo respiratorio. Claramente lleva a un aumento del trabajo respiratorio. ¿Por qué? Porque el paciente, por lo general, cuando no se puede desembarazarse de todo el aire, y en un periodo de compensación, si bien todos sabemos que la expiración es pasiva, por ahí puede haber momentos en que la expiración deban realizarla de manera activamente, de manera compensatoria, para desembarazarse de todo ese aire. ¿Y por qué se produce esta hiperinsuflación? Principalmente se produce por colapso dinámico de la vía aérea. No vamos a entrar mucho en detalles, pero debemos decir que el colapso dinámico se puede dar por aumento de las presiones alveolares, por irritación de los bronquios, por aumento de la mucosidad, por aumento por disminución del diámetro del bronquio de manera reactiva a ese pasaje de aire. ¿Sí? Acá vemos un alveolo y un bronquio, ¿sí? Con baja resistencia. El aire entra y sale. Entra y sale. Aquí vemos un alveolo con alta resistencia, está lleno de moco, está hematizado, está reactivo al flujo, entró lo más bien. El problema es salir, ¿sí? Es sacar el aire. Por eso, la hiperinsuflación dinámica lo que provoca es un colapso dinámico de la vía aérea la mayoría de las veces, porque puede ser que el paciente no curse su hiperinsuflación dinámica con colapso dinámico. En este caso, muchas veces la iatrogenia o el aumento de la frecuencia respiratoria propia del paciente. En este caso, no alcanza a expirar, que ya estaba mandando otra inspiración. No alcanza a inspirar, que ya estamos mandando otra inspiración. Eso provoca hiperinsuflación dinámica. Pero cuando hay, sin colapso dinámico, pero cuando hay colapso dinámico de la vía aérea, es producido por esto. ¿Sí? El aire entra, el pulmón es complaciente, pero en su salida tenemos resistencia. Este colapso dinámico de la vía aérea produce aumento de la resistencia expiratoria. Por eso es muy común ocultar, ¿sí?, los distintos cuadrantes con diferentes grados de sibilancia expiratoria. Si bien debemos evitar la ventilación mecánica, debemos evitar a toda costa, ¿no?, con todas nuestras armas, que el paciente OCFA llegue a la ventilación mecánica, claramente con efectos beneficiosos conocidos. Una vez que el paciente llega a la ventilación mecánica, ¿sí?, pues se han acortado las posibilidades, debemos tener objetivos claros por lo que el paciente haya entrado en ventilación mecánica. Debemos, primero que nada, saber qué pulmón estamos ventilando. ¿Es enfisematoso? ¿Tiene bronquitis? ¿Es asmático? Son tres diferentes situaciones en un mismo pulmón. Pueden ocurrir diferentes situaciones en un mismo pulmón. Recuerden que estamos ventilando de una sola manera a los pulmones, que pueden tener diferentes daños en diferentes partes del pulmón. ¿Sí? Estamos ventilando de una manera los vértices sanos y las bases con neumonía. La estamos ventilando de la misma manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Debemos estratificar el pulmón. ¿Qué tipo de paciente, qué tipo de pulmón? Intentar siempre BNI, salvo indicación precisa de ventilación invasiva. Revertir la causa de descompensación lo más rápido posible, a lo que lo llevó a la reutilización del EPOC, a la descompensación que lo llevó a la ventilación mecánica, este paciente de OCFA. Y debemos rápidamente, 48, 72 horas, empezar a pensar con el destete, ¿sí? Muy rápido, muy precoz, una vez que se solucionó la cuestión que lo llevó a la ventilación mecánica, ¿no? Fisiopatológicamente, hablamos un poquito más de lo que dijimos, ¿no? Hay un incremento de la resistencia
de la resistencia al flujo aéreo, pero principalmente expiratorio. Entra bien, a la salida, espere señor, no salga todavía. Hay broncoespasmo intenso, inflamación de los tejidos peribronquiales, incremento de la mucoproducción, hiperinsuflación pulmonar progresiva. Hasta acá, fíjense que estamos hablando todo de la vía aérea de conducción. El enfisematoso es uno de los, vuelvo a repetir, hasta acá estamos hablando de vía aérea de conducción. Hay una alteración en la vía aérea de conducción, hay una alteración en el pasaje de aire, hasta que llegue al alveolo. Los enfisematosos tienen destrucción de las paredes alveolares, ¿sí? Un saco alveolar se transforma en todo un globo. ¿Por qué? Porque dentro del saco alveolar están todos los alveolos, pero se empiezan a romper las paredes perisalveolares, entonces se transforma todo en un globo, ¿sí? Entonces el aire entra lo más bien ahí. ¿Qué es lo que tiene ese aire? No puede salir, no puede desembarazarse. No tiene fuerza, no tiene velocidad para salir, y a su vez encuentra una resistencia a la expiración, porque se achicó la luz del bronquio, porque está lleno de moco, porque hay una inflamación de los tejidos, ¿sí? Esto lleva a una hiperinsuflación pulmonar progresiva. El paciente de golpe no se horizontalizó las costillas. No, esto lleva tiempo, lleva años. Los pacientes cursan con hipoxemia progresiva y hipercapnia progresiva. Que esto, gente, colegas, esto es compensador, ¿sí? Es compensatorio. Los riñones se adaptan a esta situación, el pulmón se adapta a esta situación y el paciente se adapta a esta situación. Nosotros sí queremos normalizarlo en la ventilación mecánica, en 4 o 5 días que está internado en nuestra terapia, y estamos haciendo las cosas mal. El riñón va a eliminar ese bicarbonato excedente que tuvo el paciente durante mucho tiempo, lo va a eliminar, el paciente le vamos a disminuir la CO2, la vamos a llevar normal, el paciente no se va a sentir los quimiorreceptores no van a estar acordes a lo que venía acostumbrado a él, lo que va a hacer es que retenga más CO2, pero a su vez no va a llegar a que el bicarbonato se reactive, y va a disminuir el pH, ¿sí? Esto es medio ahí, que va todo armándose con un pedacito y otro, pero es un círculo vicioso, ¿sí? No podemos normalizar a un paciente OCFA en 4 o 5 días de ventilación mecánica, algo que al organismo le llevó a acostumbrarse durante mucho tiempo. Las estrategias no invasivas son oxigenoterapia, recuerden, ¿no? Cánula nasal y máscara de reservorio, muy limitadas, ¿por qué? Porque no podemos controlar la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno que estamos proveyendo al paciente. O la utilización de broncodilatadores. Los broncodilatadores por ahí debemos, los broncodilatadores los tenemos hasta en las salas de primer auxilio de cualquier lado. Pero muchas veces lo que no tenemos es un buen manejo del broncodilatador. Los broncodilatadores tienen la mayoría son los beta 2, ¿sí? Salbutamol, que se unen a los receptores beta-adrenérgicos. Estos receptores beta-adrenérgicos lo que hacen es que incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa la tensión arterial y produce y en su efecto, ¿no? Provocan broncodilatación. ¿Qué pasa? Nosotros, y he visto que tiene indicado PAF, 2, 3, 4 PAF con salva, cada 6, 4 u 8 horas, ¿no? Recordemos que los broncodilatadores se unen a receptores beta 2. Estos receptores beta 2 tienen una tolerancia de recepción. Entonces, por más que nosotros le hagamos 4 o 10 PAF, ¿sí? El receptor beta 2 se va a completar de medicamento y ya no va a recibir más. Entonces, no hagamos 10, 15, 20 PAF, estoy diciendo una pavada, ¿no? Pero hagamos las indicaciones como corresponden, sabiendo que los receptores beta 2, que van a ser los receptores de este medicamento, van a tener un nivel de tolerancia y un nivel de recepción en los cuales ya van a decir, por más que yo le haga 50 PAF, no van a recibir más medicamento. Debemos conocer el buen uso de la aerocámara, la forma de disparar, tanto en ventilación mecánica como en ventilación espontánea. Necesitamos un mayor manejo de
de los broncodilatadores y de las aerocámaras y de la entrega del medicamento. Los antiinflamatorios no esteroides, la antibiótico-terapia y la ventilación no invasiva. Como ven ahí, el CPAP, y lo que está ahora un poquito metido en los adultos, que es la cánula nasal de alto flujo, que es bien tolerada, ¿no? ¿A qué paciente OCFA va a hacer indicación de ventilación mecánica? Porque no todos recuerden las estrategias no invasivas, ¿no? Debemos agotar los recursos para evitar que el paciente llegue a ventilación mecánica no invasiva. Las indicaciones, que sí o sí el paciente va a terminar en ventilación mecánica, son bradipnea, ya sea apnea o en RCP, en pacientes recuperables, una frecuencia respiratoria mayor a 40, ¿sí? Utilización de músculos accesorios, hipoxemia, PO2 menor a 60, con FIO2 entre 35 y 50, hipercapnia, PCO2 mayor a 50 en pacientes normocápnicos. Debemos saber cómo es, debe haber tenido laboratorios previos del paciente para ver cómo se está manejando él con su CO2. Hipercapnia, PCO2 mayor a 60, con acidosis en paciente hipercápnico. Si tenemos una PCO2 entre 50 y 60, pero el pH estable, y señores, es un paciente discutible, como dijimos acá. ¿Sí? Acidosis respiratoria. Es una indicación de ventilación mecánica a aquel paciente con pH menor a 7,25. Siempre y cuando las estrategias no invasivas anteriores no hayan mejorado ese pH, no hayan mejorado la situación. Pero la PCO2, la hipercapnia por sí sola, no es una indicación de ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque el paciente tiene hipercapnia progresiva, para la cual el organismo ya está acostumbrado, su riñón está acostumbrado, tiene el bicarbonato alto, la CO2 alta y el pH relativamente normal. Respiración paradojal persistente es otra indicación. Ese paciente que está con una respiración abdominal, ¿sí? Con una inspiración y una expiración activa, ese paciente es un mal signo, porque a medida que va respirando cada vez más, con esa respiración paradojal va utilizando más músculo, va generando más CO2 y va aumentando el consumo, por lo cual el equilibrio de la disponibilidad y consumo está sumamente alterado, ¿no? El consumo está por las nubes y la disponibilidad está por el piso. Entonces, ese paciente es un círculo vicioso que va a llegar al momento del paro respiratorio. Arritmias ventriculares graves por acidosis o hipoxemia, hipotensión secundaria a hipoxemia, y encefalopatía hipóxica o hipercápnica. Si son indicaciones, a esos pacientes le vamos a colocar el tubo traqueal y se lo va a conectar a ventilación mecánica. Sabiendo siempre, y esto uno recalca y puede ser muy insistente, en que 2/3 de los pacientes mejoran con VNI precoz. Y la VNI precoz no es colocar la máscara y listo, lo seteamos y que mejore. Lamentablemente es mucho trabajo de enfermería, mucho trabajo interprofesional, multidisciplinario, en donde tenemos que tener las interfaces adecuadas, debemos tener la relación enfermero-paciente adecuada, con un equipo de kinesiología que trabaje sobre ventilación invasiva, y aparte debemos tener experiencia. Esto es lo más difícil. Por ahí se nos terminan, no tenemos paciencia, no se lo puede setear, no tenemos el personal suficiente para controlar a un paciente en VNI, y realmente el paciente OCFA que llegue a ventilación mecánica invasiva, le estamos aumentando las comorbilidades por las nubes. Las estrategias de ventilación mecánicas, bueno, primero y principal, la intubación orotraqueal, ¿sí? No está indicada la nasotraqueal, nunca lo he visto, pero bibliográficamente está indicado porque el paciente OCFA, muchos tienen pólipos nasales y es imposible traspasar un tubo nasotraqueal. Aparte de eso, que los tubos nasotraqueales no son mayores de 7,5, sabiendo que el paciente tiene una resistencia al flujo aéreo, no le vamos a poner un tubo pequeño, le vamos a poner un tubo grande, ¿sí? Mayor a 8, 8,5, 9, cuanto más grande mejor, porque genera menor resistencia a un paciente que ya tiene la resistencia elevada. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un tubo traqueal que provoque menor resistencia. Y esto lo debemos hacer nosotros porque nosotros somos los que le alcanzamos el tubo traqueal al médico. Inicio de ventilación mecánica en modo controlado. Debemos darle descanso muscular. Y a ver, acá el descanso muscular es descanso muscular. No es ponerlo una hora en BCB, después lo vamos a poner en presión de soporte. No, señor.
ese desequilibrio que tenemos de disponibilidad y consumo, lo debemos empezar a pagar. Esa deuda de oxígeno se debe empezar a pagar. ¿Y cómo lo pagamos? Y principalmente aumentando la disponibilidad, le aumentamos la FIO2 y disminuimos el consumo. Ponemos el músculo a descansar. ¿Cuánto tiempo? 24, 48 horas. ¿Sí? No más de eso. Empezamos a pensar en el destete. Para esto necesitamos una pseudoanalgesia moderada. No están indicados en las regularizaciones del EPOC o pacientes OCFA que en ventilación mecánica no están indicados los bloqueantes neuromusculares, ¿no? Se da una pseudoanalgesia moderada para que se libere rápidamente de todas las drogas. Inicialmente evitar modos limitados por presión, por compromiso ventilatorio, las primeras 24 a 48 horas. No se los debe ventilar de manera por modos limitados por presión, debido a que puede tener aumento de la resistencia muy elevadas, por broncoespasmos, por reacción, por mucho moco. Entonces, por lo tanto, es mayor el riesgo que los beneficios de que el paciente lo hipoventilemos. ¿Por qué? Porque rápidamente llega la presión y entra poquito volumen. Entonces vamos a ventilarlo controlado por volumen. Nos aseguramos un volumen, seteamos los niveles de alarma de presión y nos aseguramos un volumen efectivo, ¿sí? Que va a tener una buena ventilación alveolar. Porque si no, el paciente al tener un pulmón resistivo, lo que podemos llegar a generar es una rápida aumento de la presión con poco volumen y corremos el riesgo de que el paciente hipoventile, ¿sí? De que llegue poco volumen a su alveolo, por lo tanto la hematosis va a verse disminuida, ¿no? Humidificación y calentamiento adecuado para fluidificar secreción y evitar broncoespasmo reactivo. Nosotros no utilizamos humidificación activa, utilizamos humidificación pasiva, pero siempre ver signos de que se está humidificando bien, ¿no? Ver el signo de rocío en el tubo, que esté empañado, acordarse de colocarle el humidificador pasivo de manera rápida, retirar los humidificadores cuando lo vamos a nebulizar, le vamos a hacer broncodilatadores en PAF, en aerosoles, pero se debe humidificar. ¿Por qué? Porque si le damos oxígeno frío y seco, automáticamente el broncoespasmo va a ser peor. ¿Por qué va a reaccionar a eso? Me está dando aire frío y seco, y el bronquio se me va a achicar, ¿sí? Va a ser reactivo. El seteo del ventilador, son muy pocas cositas que tener en cuenta, pero bueno, vamos a verla. La FIO2 al 100, siempre al 100. Pero es OCFA, la hipoxemia, pero no importa, siempre al 100, hay que pagar la deuda de oxígeno, y hay que mantenerlo así hasta que tengamos todos los parámetros estables. ¿De cuánto tiempo estamos hablando hoy? El menor tiempo posible, pero siempre setearlo al 100%. Luego ir disminuyendo, luego no estamos hablando del día siguiente, estamos hablando de horas, hasta mantener una saturación de 92%, ¿sí? Por encima de 92%. Ventilarlo con un BT de 6 a 8 mililitros kilo, una frecuencia respiratoria de 8 a 10 respiraciones por minuto, y esto nos debemos olvidar de la frecuencia respiratoria de 16, 18, 20, que por ahí vemos en los pacientes sépticos, en el paciente con distrés, porque necesitamos disminuir el tiempo inspiratorio para aumentar el tiempo expiratorio, ¿sí? Disminuimos la resistencia expiratoria, le damos más tiempo a ese pulmón que se desinfle de manera pasiva. Lo que estamos haciendo es evitar la hiperinsuflación dinámica, mejorarle la presión intratorácica, por lo tanto le mejoramos el intercambio, ¿sí? PIP de 0, hasta que midamos la autopip, después vamos a ver esto un poquito más. Relación IE, cuanto mayor a 1,4, 1,3, 1,4, el tiempo expiratorio mayor a 4 segundos. Onda de flujo cuadrática o desacelerada cuando hay alta pico. Lo que se prefiere es la onda de flujo cuadrática, pero hay cuando tenemos un paciente con alta presión pico, se recomienda una onda de flujo desacelerada, ¿sí? Como vemos acá. La onda de flujo cuadrática lo que hace es mucho aumento de la presión pico. ¿Por qué? Porque los flujos inspiratorios son muy acelerados, ¿sí? Se recomienda un flujo inspiratorio de 70-90 litros por minuto de inicio. Flujo inspiratorios altos. Esto lo podemos lograr con tiempos inspiratorios bajos,
¿sí? Cuando no tenemos, por ejemplo, el Puritan Bene, sí podés manejar flujo y podés manejar tiempo, pero hay otros ventiladores donde no podés manejar el flujo, sino únicamente a través de las ondas, y debemos hacer llegar a este objetivo a través del tiempo inspiratorio. En cambio, en los Puritan Bene, por ejemplo, no tengo experiencia en otro, lo que hacemos es, le damos el flujo inspiratorio que nosotros decíamos, ¿no? 60, 70, 80, 90 litros por minuto. No colocar pausa inspiratoria, porque lo que hacemos, esto nunca se debe realizar, ¿no? Salvo que querramos medir o aumentar la presión media de la vía aérea, o querramos medir presión plató de manera continua, pero la pausa inspiratoria lo que hace es prolongar el tiempo expiratorio restándole tiempo al expiratorio, por lo tanto la relación IS disminuye y ese pulmón tiene menor tiempo a desembarazarse del aire. Alarma de presión pico en BCB, como ya dijimos, nos aseguramos un volumen objetivo, pero limitamos la presión. ¿Con qué? Con las alarmas. Evitar la hiperinsuflación dinámica y atrapamiento. Fantástico. ¿Cómo evitamos la hiperinsuflación dinámica? Que este paciente ya tiene, ¿no? Debemos disminuir broncoespasmo y resistencia a la vía aérea con tratamiento intensivo, broncodilatador y manejo adecuado de secreciones. Manejo intensivo de broncodilatador. Y acá, el paciente conectado a ventilación mecánica, debemos hacer o regular ciertos parámetros del ventilador para mejorar la entrega de los aerosoles. Debemos pasar a una onda de flujo desacelerada, debemos disminuir el pico de flujo, debemos aumentar el tiempo inspiratorio, debemos calentar la medicación y debemos realizarla con una aerocámara, ¿sí? Al final de la expiración, lo que se recomienda es colocar la aerocámara a unos 15 centímetros de la tubuladura NIM. Nunca realicé esto, pero sí lo realizamos en la proximidad, en la rama inspiratoria. Prolongar al máximo el tiempo expiratorio para lograr que el volumen de relajación del sistema llegue al fin de la expiración de la capacidad residual funcional. Recuerden, entregamos el aerosol, para la entrega del aerosol necesitamos un flujo lineal que llegue hasta el alveolo. Entonces lo que hacemos es aumentamos el tiempo inspiratorio durante la entrega del aerosol. ¿Sí? Está en 0,8, se le subimos a 1. Disminuimos el pico flujo, por lo tanto el aire ingresa con menor flujo y que no va haciendo turbulencia, ¿sí? Entra con un flujo lineal. Esto hace que llegue mayor volumen al alveolo y el medicamento viaje directamente a los lugares donde tiene que ir. No va a quedar pegado en las vías aéreas de conducción, como son el tubo traqueal, o la tráquea, o los bronquios fuentes, sino que va a llegar a los bronquiolos terminales, ¿sí? Donde está ocurriendo este broncoespasmo. Pero luego debemos revertir este tiempo inspiratorio, debemos disminuirlo a cuanto estaba, logrando llegar al pico flujo objetivo, es entre 70 y 90. ¿Para qué? Para prolongar al máximo el tiempo expiratorio, para lograr que el volumen de relajación del sistema llegue al fin de la expiración de la capacidad residual funcional. Esto quiere decir que ese pulmón complaciente se infle, pero se desinfle y se desinfle de manera completa. Porque si queda aire adentro, queda volumen y queda presión, por lo tanto producimos hiperinsuflación dinámica. Si nosotros controlamos que el paciente tiene hiperinsuflación dinámica, las estrategias es reducción del volumen tidal, incremento de la velocidad de flujo inspiratorio, disminución del tiempo inspiratorio, disminución de la frecuencia respiratoria, prolongación del tiempo expiratorio. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de hiperinsuflación dinámica? Con los tres factores estos que vemos acá, ¿no? Atrapamiento aéreo, autopip y presión meseta. El atrapamiento aéreo, esto quiere decir que hay un valor de volumen que está quedando dentro del pulmón al final de la expiración. Hacia el fin del ciclo inspiratorio se realiza una apnea de 30 segundos midiendo el volumen de fin de expiración. El volumen atrapado es la diferencia entre el volumen tidal expirado y el volumen corriente expirado. Mayor a 20 mililitros kilos significa mal pronóstico, ¿no? Que hay mucho atrapamiento aéreo. Esto se lo podemos medir con el ventilador mecánico, pone una pausa expiratoria y mide, ¿no? Y si nos da mayor a 20 mililitros kilos, estamos hablando de un mal pronóstico. Queda mucho volumen atrapado dentro del pulmón. Otra de las formas de diagnosticar hiperinsuflación dinámica es midiendo el autopip.
que el autopip, en la expiración, las fuerzas de retroceso elástico del pulmón se equilibran con la expansiva, no habiendo diferencia de presiones, por lo tanto, hay ausencia de flujo al final de la expiración. Si existe flujo telespiratorio, está producido por autopip. Esto es lo mismo que cuando medimos presión plató. Para medir presión plató lo que hacemos es una pausa inspiratoria, se equilibran las presiones, no hay flujo, y lo que está midiendo acá es la presión del alveolo, ¿no? Eso es la presión plató. En la autopip lo que hace es al final de la expiración pone una pausa inspiratoria, y si hay flujo telespiratorio, lo va midiendo y quiere decir que quedó presión dentro del pulmón. ¿Sí? La autopip es presión, ¿sí? Presión, no volumen. Es presión. Y si queda, vuelvo a repetir, si queda flujo telespiratorio, que el ventilador lo va a censar, quiere decir que está quedando presión dentro del pulmón. ¿Sí? Y bueno, va a hacer el cálculo y nos va a dar el valor de autopip. Se evidencia en la curva de flujo-tiempo y se cuantifica con la maniobra de pausa inspiratoria. Cuando tenemos esto, podemos inferir a grande rasgo que tenemos atrapamiento aéreo y autopip. ¿Sí? El flujo expiratorio no llega a cero. Fíjense en acá, el tiempo inspiratorio, en este caso está mal seteado, o tiene un aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente está taquipneico, pero fíjense en acá, un tiempo inspiratorio de 1 segundo, y el tiempo inspiratorio es 0,8, o menos. Automáticamente empieza el otro ciclo inspiratorio, sin que el pulmón se haya desinflado de manera total. No llegó esa curva de flujo expiratorio a cero. Esto no lo podemos ver en un paciente ventilado mecánicamente. Si lo vemos, debemos corregirlo. Debemos ver que el paciente está produciendo hiperinsuflación dinámica. ¿Sí? Debemos medir el autopip. Y la presión meseta, que es otro de los diagnósticos que nos va a dar la hiperinsuflación dinámica, dice, permite estimar la inflación alveolar promedio hacia el fin de la inspiración. ¿Sí? El otro era fin de expiración, este es a fin de inspiración. Se coloca una pose de fin de expiración, una presión de insuflación mayor a 30 centímetros de agua, se relaciona con complicaciones mecánicas, biológicas y hemodinámicas. Debemos recordar, ¿sí? La presión meseta equivale o la podemos llegar a comparar con la presión alveolar, debido a esto que hay un flujo cero. No debe pasar a 30, debemos tener un límite superior que debe ser 30 centímetros de agua. No debemos pasar ese valor debido a que podemos aumentar esta hiperinsuflación dinámica, hiperinsuflar los alvéolos. Recuerden que estamos ventilando de una sola manera a un pulmón que tiene partes enfermas, partes medias y partes sanas. ¿Sí? Le estamos ventilando de una manera. Si nos pasamos de 30 centímetros de agua, podemos inferir que tenemos aumento de la presión alveolar, que puede causar principalmente hiperinsuflación, distensión alveolar, por lo tanto va a colapsar el capilar y no se va a producir la hematosis, ¿sí? A la zona sana. Lo vemos en la curva de flujo, volumen y presión. Siempre vemos la pausa inspiratoria. Acá flujo cero, se mide y nos va a dar el valor de la presión plató o presión meseta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Inducir hipoventilación alveolar, reducir el volumen TIDE al máximo posible, permitiendo hipercapnia permisiva. Si tenemos hiperinsuflación dinámica, quiere decir que nos está quedando mucho aire dentro del pulmón, mucha presión, mucho volumen, y que está generando mucha presión, así mejor dicho. Debemos empezar a inducir hipoventilación alveolar, tenemos que dejar que esa hipercapnia sea permisiva, con PSO2 entre 55 y 60, incremento del flujo inspiratorio disminuyendo el tiempo inspiratorio. Nos podemos llegar a permitir tiempo inspiratorio de 0,6 segundos, siempre y cuando la presión pico no supere los 60 centímetros de agua, siempre debido a este aumento de las cargas resistivas, ¿no? Con una presión meseta menor a 30. Disminuir la frecuencia respiratoria para aumentar el tiempo expiratorio, siendo esta la maniobra más efectiva y rápida. Mantener un pH mayor de 7,20. El uso de PIP externo no se recomienda en el periodo inicial, si más avanzado, debiendo colocar 2 puntos menos que el autopip. Estas maniobras actúan como protectivas pulmonares. Cuando uno habla de PIP o de autopip,
está hablando de PIB intrínseca del paciente, ¿no? Tiene la PIB intrínseca, tiene esa presión telediastólica, esa presión que le está quedando dentro del pulmón, que lo que hace es que tiene sus efectos hemodinámicos, ¿no? Hemodinámico respiratorio. Lo que tenemos que hacer nosotros es equiparar o igualar la PIB intrínseca con PIB extrínseca, o sea, la PIB extrínseca a la que le colocamos nosotros. ¿Qué pasa? No podemos aumentar la PIB extrínseca por encima del valor de la PIB, del auto-PIB que tiene el paciente, porque estamos aumentando las presiones alveolares y podemos aumentar la hiperinsuflación dinámica. Por lo general se recomienda estar 2 puntos por debajo del auto-PIB. Si nosotros aumentamos la PIB extrínseca y nos aumenta la presión plató o nos aumenta la presión pico, eso quiere decir que estamos por encima de la PIB, del auto-PIB del paciente, y lo que estamos haciendo es hiperinsuflación dinámica. Por lo tanto, siempre debemos tener en cuenta que cuando nosotros queremos equilibrar o equiparar la PIB intrínseca con extrínseca, debemos mantener las presiones en valores basales, ¿no? En los valores que ha tenido el paciente antes de empezar a aumentar la PIB. Por eso se recomienda siempre no tratar de compensar la auto-PIB de manera inicial, y siempre ir un poquito por debajo del auto-PIB para no generar hiperinsuflación dinámica. Es necesaria una sedación moderada en el EPOC, un RANSA 3-4 o un RAS 3-4, menos 3, menos 4. Y severa en el asmático, un RAS 0, un RAS 5, perdón, o un RANSA 5 para permitir adecuar la ventilación. Puede ser necesario bloqueantes musculares, hacerlo siempre en forma de bolos, a la menor dosis en busca del objetivo deseado. Se debe controlar los niveles de CPK, siendo menores a 200 unidades internacionales. Sedación, sedar analgesia, evitando la morfina por su efecto histamino-liberador que aumenta el broncoespasmo. Y hacer mini reclutamiento con PIB externa de 20 centímetros en 20 segundos. Esto mini reclutamiento se da de acuerdo a los protocolos de las salas, ¿no? Como dice la palabra, son mini reclutamientos, o sea, 20 centímetros de agua en 20 segundos para reclutar alveolos que están ocupados, que están colapsados, o zona de broncoespasmos dinámicos que están cerradas, ¿sí? Debemos empezar a ganar esos lugares. Las consecuencias de la hiperinsuflación dinámica, si el paciente continúa con todos estos, o lo dejamos continuar con su hiperinsuflación dinámica, tenemos un aumento del espacio muerto, puede producir barotrauma, aumento del trabajo respiratorio, dificultad para el destete, y tenemos un aumento de la morbimortalidad. Debemos tratar de evitarla a toda costa, y debemos siempre, siempre, siempre buscar auto-PIB, buscar atrapamiento aéreo, medir la presión plató. Siempre debemos estar buscando hiperinsuflación dinámica para tratar de corregirla y evitar todo esto que dijimos anteriormente, ¿no? De las consecuencias. Que por ahí son los que prolongan, o son estas consecuencias hacen que los pacientes OCFA sea tan difícil su destete o su winning del ventilador mecánico, y sus internaciones sean más prolongadas y su mortalidad mayor, ¿no? El destete tenemos que tener ciertos criterios para el winning, ¿no? Primero y principal, tener una relación pico-plató menor a 10, o sea, de que tengamos una plató menor a 30, con una relación pico-plató menor a 10, que no haya cargas resistivas altas, que el paciente no tenga ni en la inspiración ni en la expiración resistencias, descartar que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca congestiva, que acá el binomio corazón-pulmón funcione totalmente armónico, porque le estamos pasando carga al paciente y su corazón, si no está en condiciones, o es mucho el trabajo muscular que tiene, por ahí podemos exacerbar esa insuficiencia cardíaca, por lo tanto el paciente va a tener pocas chances de que el winning sea exitoso. Nebulizar previa a la maniobra para modificar secreciones o para dar, principalmente administrar medicamentos. Nebulizaciones para humidificar secreciones, perdón, no es una indicación, ¿no? Esto uno lo hace de manera rutinaria y con poco sustento. Lo que quiero decir acá, nebulización previa a la maniobra con broncodilatadores.
Suspender 24 horas antes de la sedación, o de acuerdo a los protocolos que estés manejando, pero se recomienda tener una buena ventana de liberación de sedación. Presión de soporte entre 5 y 8, en tubo NI de 30 minutos. No dejemos los pacientes OCFA en tubo NI por más de 30 minutos, porque aumentamos mucho el trabajo respiratorio debido a la resistencia del tubo endotraqueal. Es como estar respirando, y lo deben haber escuchado, ¿no? Es como estar respirando a través de un sorbete, ¿sí? Entonces 30 minutos es un tiempo necesario, ¿no? Es un tiempo lógico como para ya decir que el destete o el winning ha sido exitoso. Ventilación controlada por presión, luego presión soporte, utilizar PIP externa, 2 a 3 puntos por debajo del nivel del autopip, disminuyendo el 50% del esfuerzo muscular inspiratorio. Todo paciente que vamos a pensar en winning debemos medir el autopip para tratar de equiparar las presiones para que ese aire se pueda desembarazar y así evitar la hiperinsuflación dinámica. Si equilibramos las presiones intrínsecas y extrínsecas, ¿sí? Internas y externas, se equiparan las presiones y ese aire se puede desembarazar. Llevar al paciente a su PO2 y bicarbonatos históricos. No busquemos la normalidad. Recuerden que ese organismo está compensando hace mucho porque es algo crónico y su organismo está acostumbrado a esos niveles. Por lo tanto, debemos mínimamente tener valores de PCO2 y bicarbonatos previos, ¿no? Comunicarlos con su neumonólogo, pedir laboratorios previos, estudios previos que haya tenido el paciente. De alguna manera debemos saber cómo se manejaba él en la vida, cómo andaba todos los días. A veces es necesario complementar con BNI el periodo de destete, y esto es algo muy con mucha evidencia, ¿no? Aquel paciente que lo vamos a destetar, que lo vamos a extubar, por ejemplo, siempre tener este cambio de interfase a mano, ¿no? Sacar el tubo y ponerle BNI. Se ha demostrado sus beneficios, y ha demostrado que realmente se ven muy beneficiados los pacientes al disminuir el trabajo respiratorio. El paciente OCFA es un paciente complejo, es un pulmón complejo, que requiere mucho mayor control de la ventilación mecánica del que ya damos a los pacientes ventilados. Debemos tener ciertos puntos en cuenta durante la ventilación mecánica y luego para el destete. Como ya vimos, principalmente la hiperinsuflación dinámica tenemos que tenerla siempre en cuenta, buscarla a cada momento, identificarla y tratarla. Y debemos siempre pensar todos los días en desvincular al paciente del ventilador, ¿sí? Todos los días. Una vez que se haya compensado de la situación que lo llevó a ventilación mecánica, debemos automáticamente empezar a pensar en lo que es en la desvinculación del ventilador y su posible extubación. La ventilación mecánica no invasiva son los pacientes que más se ven beneficiados en su utilización y de manera precoz. No debemos esperar que el paciente tenga falla respiratoria, que se dé cuenta hasta el familiar, para luego ingresar a terapia y colocarle BNI, porque es obvio que el paciente no va a tener reservas musculares para tratar de aguantar la ventilación mecánica no invasiva, pero debemos tener toda una preparación previa para realizar esto. La mayoría de las fallas de la ventilación mecánica no invasiva son las interfaces, los profesionales que no están con la preparación adecuada, las instalaciones que no están con la preparación adecuada. Entonces, tiene un alto nivel de falla la ventilación mecánica no invasiva. Y siempre pensar que el paciente OCFA es un paciente que va a tener ciertos criterios pulmonares que no van a ser normales, ¿sí? No debemos buscar la normalidad en estos pacientes, principalmente en la parte metabólica, ¿sí? Debemos mantenerlos como ellos se manejaban ahí, históricamente, con sus valores de PCO2 y bicarbonatos previos a la internación. Muchas gracias, espero que les sea útil todo este material y estoy a su disposición.